El agua se agota. Úsala adecuadamente. En Para Todos presentamos Vida Líquida con la SUNAT. Por supuesto que sí, el agua es vital, es muy importante y hay que saber cuidarla. Y hoy día vamos a hablar sobre consejos prácticos para usar de forma eficiente el agua potable. Tú que de repente estás afuera regando el jardín, no sé, 2-3 horas y crees que tu jardín nunca va a florecer porque le llenas más de agua, ¿no? En realidad ese no es el objetivo de regar un jardín, ¿no? Pero ya contamos con la presencia de Silvia Cardó Urrunaga, jefa de atención al usuario de SUNAT. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días. Gracias por este espacio, en verdad es tan importante llegar a los usuarios y recomendar el buen uso del agua potable, ¿no? Definitivamente, Silvia, qué gusto tenerte en nuestra cabina. Y la SUNAT siendo un órgano regulador, definitivamente que nos tiene muchos consejos interesantes y prácticos para saber usar bien este líquido elemento. Sí, yo empiezo recomendando que revisen la facturación. Porque muchas veces nos preocupamos en ver el monto total y no sabemos qué estamos pagando y de repente ya está subiendo los metros cúbicos, ya el medidor marcó un poquito más, digamos en marzo, después en abril un poco más y no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Puede haber un goteo que no le damos importancia, pensamos que no nos va a generar mayor gasto y no es así. Ahora, el medidor es un problema porque no todos lo tienen. Hay distritos o hay lugares en los distritos que no cuentan con medidor y hay otros que sí. Es decir, las personas que no tienen medidor, o sea, están felices. No saben cuánto están gastando porque solamente tienen un monto que pagan. Exacto, sí. Acá hay un tema, y qué bueno que lo mencionas, porque hay un tema de informalidad. Hay mucha gente que se conecta clandestinamente. O de repente el vecino no tiene agua porque tiene una deuda, entonces le vende el otro y bueno, es una fuente de ingreso, también termina siendo una fuente de ingreso y no debe ser. Eso con el tiempo les va a traer problemas. Siempre termina la empresa descubriendo, porque ellos hacen su inspección, su supervisión, claro, y ven qué es lo que está pasando. Si esa casa está habitada, no tiene agua, algo está pasando ahí, o compran o algo sucede, ¿no? Silvia, siempre escuchamos como frase cliché de repente esto de que no, de repente está goteando, no, en realidad no me genera mucha plata, de que solamente gotee, pero es que en realidad el goteo, si llegas a acumular toda esa gran cantidad de agua que se está desperdiciando, también afecta a tu bolsillo, ¿verdad? Por supuesto, y eso es sí o sí, o sea, ese goteo va a generar mayor consumo y ojo, a mayor consumo el costo por metro cúbico va a subir. Quien consume más va a pagar más por metro cúbico. Aquí en Lima, por ejemplo, tenemos una escala tarifaria, en el recibo viene una escala que la mayoría no lo lee. ¿Qué podemos encontrar? Oriéntanos un poco, Silvia. Ahí menciona de 0 a 10, ¿cuánto cuesta? Un sol 17, por decir, y de 10 a 25 es un sol 70, y de 25 a 50 ya son 2 soles 35, ¿no? Sumado a ello el IGB. Entonces, y estoy hablando de agua, o sea, falta el alcantarillado. Digamos, es un referencial, un porcentaje referencial que es el 50% más. Entonces hay que chequear eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y si hay un goteo, evitar de todas maneras, por varias razones. O en todo caso, si hay goteo, junta la poca agua que se está goteando, pues, ¿no? Y solucionarlo en corto tiempo, porque lo que pasa es que eso va a crecer. Ya no el goteo, o sea, va a ir cediendo la conexión. Entonces se va a agrandar y vamos a tener un serio problema. Eso es una. Y lo otro es que ese goteo en el mes nos puede generar, por ejemplo, un ejemplo del sanitario.
son 980 soles más. Wow, un no, goteo del sanitario, Nada más. que se malogra con frecuencia por el uso, por el número de personas que vivimos en casa. Entonces, eso nos trae problemas. Además desperdiciamos agua potable que puede ser aprovechado por otras personas. Tenemos nuestra comunicación telefónica y vamos a ver con quién nos encontramos. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llamas? Rosario de Ate. ¿Cuál es tu pregunta, Rosario? Mire, yo quisiera saber cuál es mejor, tener una cisterna subterránea o tener los tanques de agua arriba. O sea, ¿cuál nos conviene adquirir o comprar o mandar a hacer, ¿no? En nuestro hogar, de repente, ¿cuál nos ayuda a ahorrar? Sí, Muchísimas gracias, permite, Rosario, sí. qué bueno. Es importante, pues esa información le sirve a todos, Claro. ¿verdad? Cualquiera de los dos, pero justamente ahí voy, que aquel que tiene su cisterna en el sótano o en la parte alta de su casa, debe chequear esa conexión, porque, por ejemplo, vemos reclamos de usuarios que me dicen, sí, pero yo tengo tanque, mi casa está en buen estado, mis conexiones, mis caños, las duchas, pero yo no puedo estar subiendo a ver la conexión de la parte alta. El Se tanque. supone que está bien. Se supone. Entonces, eso hay que, si se instala, ya sea en forma subterránea o en la parte de arriba, de la parte alta, hay que revisar. Claro que Y sí. cualquiera de las dos puede funcionar y, digamos, chequear cuánto tiempo le dura ese tanque, cuántos días. De repente ese tanque le dura para 2 días. En ese interín pueden cerrar por lo menos un día su llave general para que no ingrese agua porque tienen su tanque lleno. A eso iba, por ejemplo, yo tengo mi tanque en mi casa y te digo, bueno, pero Silvia, mi tanque una vez que se llena, hay la boya sube y automáticamente Se apaga. se cierra el consumo. Claro, Y no entiendo por qué mi recibo sale alto. claro, por eso podría ser, se apaga, pero estamos constatando que así es, ¿no es cierto? Habría que ver, de repente hay una filtración interna, el sanitario está jalando más agua porque hay un goteo silencioso que a veces O de se repente escurre, jalaste la palanca y se quedó- se quedó arriba la tapita que... pero la pita. Y, ¿no? y se estaba botando el agua. Sí. Yo quisiera comentar, hablando de los sanitarios, Ujú. ahora hay accesorios y sanitarios ahorradores, digamos, Claro. que vienen con un doble botón, ¿no? Nos ha pasado, porque lo hemos visto en algunas casas, Ujú. que esa tapita no siempre cierra. Son ahorradores, pero hay que chequear que cierre bien, porque resulta que se está regresando el agua. Entonces hay que presionar muy bien, o 2 veces o más, para que cierre bien el tanque, ¿no? Efectivamente. En ahora, el caso sí. de los tanques, permíteme regresar a esto, Ujú. porque muchas veces nos confiamos efectivamente de que la boya esté funcionando correctamente, y la vez pasada también estaba viendo un caso de que una persona había ido a plantear una denuncia, una queja a las UNAS, y es que bueno, no se había percatado pues que esos son, como está constantemente subiendo y bajando, se vence. Sí. Y el agua efectivamente mantenía el tanque lleno, pero ese tanque tiene un canal de desfogue. Claro. Y ese canal de desfogue va directamente al desagüe. Entonces ese era el problema de que en realidad se le había presentado a este usuario, que ha salido en los medios de comunicación también, y sería bueno que también lo tengan en cuenta, especialmente nuestra comunicación telefónica que hemos recibido de Rosario, que nos llamó desde ATE, que sería bueno, de todas maneras, está bien que funcione el servicio, pero siempre un cheque no está de más, ¿no? Sí, un chequeo periódico cada 6 meses, en realidad, cada 6 meses de todas las conexiones. O apenas venga un poquito alto el recibo, digamos que ya hay Por que supuesto. prender un foco de alerta. De que Algo está pasando ahí, o de repente alguien se ducha más de 10 minutos, en realidad no debería ser así, no debería durar. Solo 7 minutos. Suficiente. un duchazo. No, nada Perfecto. más, claro que sí. Tenemos nuestra siguiente comunicación. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Aló, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llamas? Aló, buenos días. Sí. ¿Cuál es su nombre? Con Juan de Chorrillos. Juan de ¿Cuál es su Chorrillos. pregunta? Bueno, yo primero quería felicitarlos por el tema que están tocando, ya que es importante ahorrar agua, ¿no? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Y Gracias. de todos modos, yo quería más que una pregunta, Ujú. compartir mi experiencia con ustedes, Por supuesto, de lo adelante. que estaba comentando la señorita especialista.
Yo quería compartir mi experiencia de forma de ahorrar agua. Por ejemplo, nosotros cuando lavamos con la lavadora, el agua que lo reciclamos y luego lo usamos para el baño, para otras limpiezas o hasta para lavar el carro, que es un modo de ahorrar agua, porque hay muchas personas que usan agua limpia, no directamente para que laven su carro, o botan el agua de la lavadora. Exactamente, muchísimas gracias por compartir con nosotros, Juan, que nos llamó de Chorrillos. Sí, qué buen punto. Esa es una forma de ahorrar y en realidad deberíamos hacerlo todos. No podemos malgastar, digamos así. Esa agua puede, como dice él, ¿no? También cuando de Sirve para repente lavamos limpiar. los trastes, también utilizarlo para Por otra cosa, supuesto. ¿no? Por Para ejemplo, jardín. los que tienen jardín dejan la manguera allí y lo Y se que olvidan. está sucediendo es inundar su jardín, ¿no? El regado es una inundación. Entonces Se ha perdido el significado de regar las plantas. no debe ser así. Hay accesorios para poder conectar a la manguera y que pueda tener más capacidad, digamos, pueda llegar a más espacio, ¿no? Pero también puede ser una botella de agua de plástico de 2 litros, donde le hacen huequitos y lo dejan ahí para que se riegue solo, digamos, el jardín, ¿no? Pero hay que controlar, no puede ser mucho Por tiempo, supuesto, ¿no? No hay que hacer una inundación para saber que nuestras plantas pues ya bebieron suficiente agua, ¿no? ¿No te Ahora parece? que tenemos un clima un poco más frío, digamos así, no es necesario regar diario, Claro. o en todo caso, pues, 2 veces por semana o una vez, quizás. Claro que ¿no? sí, así que yo invito a todos nuestros oyentes a que puedan participar con sus llamadas al 619-0664-330, 8487 y al 0800-00071. Para todos, una nueva forma de servirte mejor. ¿Sabías que de toda el agua potable que se produce en el país, el 42% se pierde principalmente por mal uso, fugas y conexiones clandestinas? Cuidemos el agua, fuente de vida. Te lo recuerda Para Todos. Por supuesto, el agua es una fuente de vida para todos. Así que hay que saber conservar, hay que saber cuidar este elemento tan importante. En otros lugares del continente, digamos, en esta parte de América, se está desarrollando también consumos responsables acerca del agua. En Europa, por ejemplo, ya se está tomando un poco más de conciencia, porque hay países en realidad que les cuesta mucho convertir el agua potable, llevarla hasta los lugares donde más necesitan. Claro. Y nosotros también no somos ajenos a esa realidad. Tenemos asentamientos humanos, tenemos poblaciones que hoy en día están surgiendo y no tienen ese privilegio. Hoy en día se puede decir que tener agua ya es un privilegio, Por porque supuesto. no cuentan con este servicio y constantemente están comprando agua, siendo, por ejemplo, capitales de departamentos. Hablo de Trujillo, hablo de Lima, hablo de repente de Arequipa, donde no se puede acceder a todo el servicio. Y nosotros que contamos con este servicio en casa, pues muchas veces lo derrochamos. Silvia, coméntanos un poco sobre estos mandamientos del buen usuario, y donde yo he encontrado, por ejemplo, algo muy interesante, que es no manipular el medidor. Muchas veces la gente tiende un poco a crear la viveza, de repente, nuestro criollismo. Que finalmente va a ser descubierto. O sea, Eso, podrá eso pagar finalmente. unos meses, pero eso va a ser descubierto Al y final. finalmente le va a traer mayor problema. ¿Por qué? Porque hay una penalidad sobre Claro, eso. a eso iba. Exacto. ¿Cuáles son las sanciones que uno se expone cuando manipula el medidor? Hay una penalidad de cobrarle, digamos, el promedio que venía pagando por 12 meses. Entonces, ese usuario tiene que estar muy, digamos, informado, Claro. porque para luego ya es tarde. Le van a encontrar, van a ver la evidencia y lo que van a hacer es notificarle inmediatamente y le cortan el servicio. Entonces, eso a la larga trae cola. O sea, el usuario cree que sí, voy a pagar menos. Y sí, pues probablemente en 2 meses, 3 meses, y Sedapal y cualquier empresa de agua empieza a alertarse. ¿Y por qué se alerta? ¿Cómo así? O hacen la medición, en la medición se van dando cuenta ahora es menos, pero sigue el mismo edificio de repente, o de repente es un hotel, porque hemos visto casos así, o un hostal, donde justamente ahí hay manipulación, ¿no? Y predios que son altos consumidores,
casas de 3 pisos que consideran que manipulando pues van a pagar menos, pero los descubren, a la larga lo descubren y se crean un mayor problema y un mayor pago que van a tener que hacer. Por supuesto, y tenemos nuestra siguiente comunicación. Aló, buenos días. Buenos días, soy Angélica de Surquillo. Angélica, bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, desde el mes de febrero, todas las semanas nos cortan el agua los martes y los jueves de 1 a 6 o 7 de la noche, pero el recibo no baja y yo consumo la misma cantidad de agua que todos los días. No sé a qué se debe, porque yo rechequeo mi recibo, veo en la línea esa que donde está todo el control y no baja. Angélica, ¿qué parte de Surquillo vives? Yo vivo alta de lo que es la avenida Primavera, Angamos. Ya. Y nos cortan todos los martes y los jueves sagrados. Inclusive en Semana Santa nos cortaron martes, miércoles y el viernes, porque como, no, para 1 de mayo, porque el 1 de mayo no trabajaban, nos cortaban. Entonces nos cortan. Usted a la 1 en punto abre el caño, ya no hay ni gota de agua, hasta las 6 o 7 de la noche. Pero me parece que debe bajar, aunque sea 1 sol, 2 soles de agua. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo viene registrándose? Desde febrero. De febrero. Todo, ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Por ejemplo, ahorita ya, hoy o mañana ya me echan el papelito por abajo de la puerta, que me van a cortar martes y jueves. ¿Y usted Angélica, ha preguntado por qué le hacen ese corte? Dice que están reparando, no sé qué, porque desde febrero. Entonces yo tengo que juntar mi agüita para mi cocina y para los baños. Entonces no es así tampoco, pues. Angélica, ¿ya has planteado tu reclamo de repente? No lo he planteado porque es todo mi barrio, yo parte de Surquillo, entonces tendríamos que presentar todos. Claro, sería bueno que todos se unieran para que puedan Si presentar un ella reclamo. cuenta con medidor, yo le recomendaría que haga el reclamo, pero sería magnífico que nos dejen el suministro de su conexión para poder hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en esa zona? A ver, le voy a dar el número de suministro. Un ratito, por favor. Sí, claro, Claro, por pues, supuesto. Voy a jalar mi teléfono para... Y registramos los teléfonos, ¿cierto? Para luego yo comunicarme el día lunes. Ya, mi suministro de agua, ¿dónde estás, agüita? Ya, Agüita saludable. ya, es 25... ¿Sí? No, perdón, ese no es. Es 3178... No, ese es su teléfono. Es 258-289. Repetimos, Angélica, para tomar nota bien de los números del suministro. Creo que lo he puesto mal en mi pizarra, mejor ahí tengo el recibo. Un momentito, por favor. O en todo caso, a través del equipo de producción Claro, nos en pueden interno hacer puede llegar dejarnos todos tus datos, tu teléfono, tu nombre y el número de suministro para que pueda tomar nota aquí nuestra especialista que va a atender tu caso. Y es importante eso. Justo lo que quería comentar, Silvia, es que si de repente no tenemos un medidor, pues aprendamos desde ya a ahorrar el agua. No hay que esperar a decir, uy, ya me cortaron el agua o no tengo agua o ahora los horarios son tales y tales y recién voy a tomar conciencia, ¿no? Sí, en realidad los que no tienen medidor hacen derroche de agua, ¿no? Por supuesto hay zonas que no tienen medidor, pero tampoco tienen abastecimiento continuo. Exacto. Entonces, Por unas horas nada más. es lamentable, claro, ellos sufren por el tema de la presión de agua y reciben 4 horas, 5 horas, ¿no? Hay veces y hacen en que viene pues, esfuerzos. un hilito de agua y Claro. desde las 6 de la tarde hasta las Pero, 12. claro, entonces, ¿qué sucede? Y no hay presión de agua porque hacen uso desmedido, digamos, los de la parte baja. Y es ahí donde empieza la informalidad, los clandestinos, la venta, etcétera. Yo les diría, bueno, es una responsabilidad de todos. Hoy en día sabemos todo lo que viene sucediendo en el mundo, el cambio climático. Hoy en día se está trabajando y todas las instituciones del mundo se están uniendo para trabajar y tomar alguna medida, porque con los años esto va a ser más escaso y más costoso el hecho de potabilizar el agua, ¿no? Y si seguimos con los cambios climáticos, pues no va a haber de dónde captar, ¿no? Claro. Entonces, sí sería ahí tenemos importante. los Ya datos. nos alcanzaron, gracias. Sí. Muchísimas gracias al equipo de producción. Nos ha hecho llegar el número de suministro de nuestra comunicación telefónica de Angélica, que nos llamó de Surquillo y que dice que realmente todo el barrio tiene el mismo problema. Sí, nosotros teníamos conocimiento que ha habido problemas operativos en verano, en febrero hubo un problema, un aniego inclusive, y estuvieron trabajando, entendíamos que se había reparado. ¿Qué ha sucedido posteriormente ahora en abril? No lo sé, no tengo yo llamadas
registro de atención de falta de agua en Surquillo, porque Surquillo tiene las 24 horas del día. Entonces, sí podría ser esa parte donde ellos viven, algo puede estar ocurriendo. Entonces sí, yo le diría que me comunico con ella el día lunes, pero primero vamos a pedir información y si esto está sucediendo con frecuencia, Sedapal tendría que volantear en la zona por qué se va a hacer el corte, ¿no? Y pasa también en otros barrios, en otros distritos, no solamente de Lima, sino también del interior del país. Luego vamos a mencionar dónde se pueden comunicar. Vamos a recibir la siguiente llamada y vamos a ver con quién nos encontramos. Hola, muy buenos días. Buenos días, sí, soy Marlene Castillo de San Miguel. ¿Cuál es tu pregunta, Marlene? Sí, Bienvenida. Sí, quería preguntarle a la señorita si, por ejemplo, para un edificio de 4 pisos, ¿y cómo se puede controlar el sistema de agua? O sea, por ejemplo, yo sé que el primer piso puede, no sé si el primer piso puede estar separado de los otros pisos. ¿Y cómo podría ser, digamos, el segundo piso que pague aparte, el tercer piso y el cuarto piso? Que cada uno para tenga no su tener medidor. Problemas, porque a veces el piso no paga uno, no paga el otro. Se retrasa. Sí, por favor. Ocurrir con Ok, frecuencia. muchísimas gracias, Marlene, por tu comunicación. Lo que podrían pedir, los que quieran independizarse, sí tendrían que acudir a la empresa de agua y pedir una factibilidad de servicio, de independización. Entonces, la empresa tendrá que ver si es posible esto. Normalmente sí le dan factibilidad cuando el predio está frente a la red matriz, ¿no? Por ejemplo, el del primer piso se puede independizar, si quisiera, ¿no? Y le dan inclusive facilidades hasta 1 año para pagar. Pero, por supuesto, en primer lugar, que tienen que estar al día en los pagos y deben contar con la autorización de la Junta de Propietarios. O Correcto. si no hay una junta realmente formalizada, pues con la firma de todos los propietarios de ese edificio. Sí, claro. ese problema, discúlpame, Cintia, que te corte. Lo que pasa es que este problema se va a hacer muy común porque hoy en día el boom inmobiliario pues es algo que no se puede detener y muchas veces los edificios comparten departamentos de 4 o 5 pisos donde el suministro es uno solo. Entonces, digamos, la SUNAS como órgano regulador, ¿de qué forma podría ayudar a los usuarios para que puedan independizar su servicio? En verdad, bueno, lo que pasa es que ya es un tema ajeno. O sea, el que adquiere un predio tiene que saber bajo qué condiciones lo adquiere. Ahora, sí, yo recomiendo, yo también vivo en un edificio y de verdad es importante que todos estén de acuerdo. Si alguien deja de pagar, digamos, el recibo de agua, la cuota que le corresponde por agua, pues va a tener problemas. Se va a ir generando una deuda pendiente o de repente los demás lo asumen momentáneamente, pero se crea un problema interno. Claro. Entonces, allí ya es responsabilidad expresa de quienes viven ahí. Claro lo que sí, por supuesto, y la empresa va a cortar el servicio y se van a perjudicar todos y con el tiempo va a salir mucho más caro el tema del agua si no se paga en su totalidad el recibo. Entonces, aquellos que se quieran independizar, sí, podrán hacerlo siempre y cuando esté frente a la red matriz. Digamos, esté en un primer o segundo piso. La empresa tendrá que evaluar cómo sería posible, ¿no? Ahora, un poco yéndonos también a los 10 mandamientos del buen usuario del agua potable, está: no bote los desechos, es decir, no arroje los desechos ni artículos a la tubería del desagüe. Eso también afecta bastante. Afecta muchísimo. Y justamente recientemente ha habido un problema en San Juan del Lurigancho. Y como siempre digo, ¿no? Es responsabilidad de todos. Aquí se rompió una tubería, pero por el mal estado de la pista. Huecos tras huecos, entonces pasan camiones de carga y termina colapsando la pista y la tubería, ¿no? Entonces se inundó. Esa es una. Y los desechos son los que colapsa una tubería de desagüe. ¿Por qué? Porque arrojar desechos sólidos, pero vamos a ver qué desechos. O sea, claro. Se ha encontrado y ha afectado a 20 casas en verano. Ha habido en San Juan del Lurigancho, en San Juan de Miraflores, en Comas, problemas de ese tipo. Y lo que dicen es, sí, la empresa debe cambiar la tubería. Sí, claro que sí, hay tuberías muy antiguas.
Pero yo insisto mucho, ¿y qué uso le damos nosotros? ¿Qué es lo que se evidencia cuando van a hacer la reparación? SUNAS participa, cuando ha ocurrido esto, va a SUNAS, digamos, a verificar que, atiendan a los usuarios de manera adecuada y les reconozcan sus daños, ¿no? Silvia, ¿Y qué se encuentra, solo para terminar esta partecita, es que encuentran palos de escoba, pelotas de plástico, vísceras de animales, plumas, trozos de colchones. Entonces, eso no se puede arrojar por el desagüe, aun cuando hayan tuberías nuevas. Es que a veces la gente tiene esa mentalidad, pues, ¿no? Y hay que ir cambiando definitivamente. Tenemos que cambiar. El basurero es de la tubería. Y eso terminó afectando la tubería y fue el motivo por el cual colapsó. Sí, de todas maneras genera incomodidad. Silvia, retomando el tema de la llamada de Surquillo, puede haber lugares, no solamente en Lima, sino en el interior del país, digamos, que quieran reportar los servicios que les están cortando los servicios, que les están dosificando el consumo, o que en el mayor de los casos, a pesar de que no tienen el consumo, de que no tienen agua, como dice nuestra llamada Angélica de Surquillo, el consumo se mantiene igual. Entonces, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Qué cosa es lo que tienen que hacer? Primero que nada, siempre es ante la empresa de agua cuestionar, ¿no? Si es que en el recibo me dicen que, empezando, tengo medidor, pero resulta que mi abastecimiento es 24 horas, pero no recibo las 24 horas, entonces hay que chequear y mejor acercarse a la empresa y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con la facturación porque no tengo agua, ¿no? Claro. Entonces, demostrar. Y siempre yo recomendaría, toda empresa de agua tiene un número de teléfono para temas operativos. Registren su llamada de que no tienen agua y pidan un número código o anoten la fecha. Número de atención. Eso le puede servir para cuando tengan que hacer un reclamo por el consumo elevado. Por supuesto que sí, y espero que hayan tomado nota de todas las recomendaciones. Ya saben, pueden llamar al 614-3180, 614-3181 y la línea gratuita para provincias 0800-00121. Ya saben, todo el reclamo y todas las preguntas de SUNAS. Muchísimas gracias a Silvia Cardó Urnaga, jefa de atención al usuario de SUNAS, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Cintia y Michael, muchas gracias. Tenemos una... Aló, muy buenos días. ¿Cuál pregunta? Tengo una consulta. No sé si la señorita me voy a aclarar. Tengo entendido que Sedapal trabaja con una aseguradora en caso cuando, digamos, haya una tubería externa rota, ¿no? Que corresponde a Sedapal y la casa se inunde por X motivos. No sé si la señorita nos podría ahondar más en este comentario. Bueno, hemos recibido la comunicación de la FERCA. ¿Se entendió? Sí, bueno, dice si cuenta con una aseguradora, ¿no? Sedapal. Sí, nosotros no intervenimos en la aseguradora, pero sí, si, digamos, afectó su predio, esta inundación, el colapso de tubería, entonces la empresa hace la reparación, de repente desinfección del predio, y si hay daños, puede hacer su denuncia el usuario, pero Sedapal normalmente, la empresa de agua cuenta con una aseguradora que normalmente la llaman para que verifique los daños y luego puedan devolverle, ¿no? Reconocerle. Bueno, de todas maneras hay temas pendientes, Silvia, que seguir absolviendo, así que la invitación está siempre abierta para que puedas acompañarnos aquí en la cabina de Nacional, tu voz en la radio. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu visita, y bueno, nosotros vamos a hacer nuestra pausa y regresamos en un instante con más invitados aquí en Para Todos, una nueva forma de servirte mejor. ¿Sabías que con un